Buenas, nuevamente nos encontramos por aquí en este su canal Multiplicando el Conocimiento. El tutorial que traemos en este momento habla sobre los derechos laborales, y las prestacionales de los trabajadores dependientes. Tendremos como contenido, primero que todo hablaremos sobre el salario, segundo hablaremos sobre las modalidades del salario, tercero, qué conceptos sí constituyen salario y cuáles no, una actividad final y una reflexión corta para finalizar. Hablemos entonces sobre el salario. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que el salario es la remuneración o ganancia que se puede expresar en dinero y establecido por un contrato o legislación nacional, que, con base a un acuerdo escrito u oral sobre utilización de servicios, debe pagar el empleador al empleado, bien sea por trabajo efectuado o por realizar, o por servicio prestado o que debe ser prestado. La remuneración ordinaria, fija o variable, y todo lo que reciba el trabajador o empleado en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. Todo esto está relacionado dentro del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social. Ahora bien, el concepto que tiene el Código Sustantivo del Trabajo dice sobre el salario es el siguiente: el salario es la contraprestación principal y directa que recibe el trabajador por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para ponerla a disposición del empleador. Este tipo de salario tiene dos modalidades, en dinero y en especie. Es decir, el salario puede ser en dinero o en especie. Hay otra definición también muy particular sobre el salario y puede ser esta: el empleador y trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas modalidades, pero respetando siempre el salario mínimo legal vigente mensual, es decir, el que fija el Estado, ya sea por diálogos en la mesa de trabajo con nuestro representante ante toda la clase obrera del país y trabajadora, o el que es fijado por decreto a través del gobierno. Es decir, que se fija en pactos o convenciones colectivas o fallos arbitrales. Es decir, trabajo igual, salario igual. El Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, en el título 4, Salarios, dice en su artículo 127 y en su artículo 128 que el primero a los elementos integrantes del salario y el segundo a los pagos que no constituyen salario, dice lo siguiente. El artículo 127, modificado por la Ley 50 de 1990, en el artículo 14, dice lo siguiente: que constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones. Y no constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que reciben dinero en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones en la empresa, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Por otra parte, dice que tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos 8 y 9, ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente, u otorgados en forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie,
tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de Navidad. Muy bien, hablemos ahora de los criterios que permiten establecer si las sumas o especies dadas al trabajador constituyen o no salario. Tenemos como primero, punto A, el carácter retributivo u oneroso. Vemos que el pago debe corresponder en forma directa a la prestación de un servicio, cualquiera que fuere la forma de denominación que se adopte, como horas extras, bonificación habitual, comisiones, sobresueldos pagados por fuera de nómina, entre otros. Tenemos como segundo punto, o B, el carácter de no gratuidad o liberalidad, es decir, este principio guarda relación con el anterior. En consecuencia, no constituyen salario los pagos que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador, como bonificaciones ocasionales. Como tercer punto, o C, tenemos el carácter de ingreso personal, es decir, los pagos deben ingresar realmente al patrimonio del trabajador, enriqueciéndolo como dice la ley, de tal manera que con este ingreso pueda subvenir a sus necesidades. No son salario, de acuerdo con este principio, los medios de transporte o los elementos de trabajo. En el cuarto punto, o sea, el principio de habitualidad, dice que en algunos casos, y depende del caso analizado, viene a ser un factor determinante para saber si una suma es o no salario. Bien, de acuerdo a los anteriores principios, no olvidemos que las sumas por trabajo suplementario que recibe el trabajador adicionales a su salario básico deberán ser tenidas en cuenta para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales. Y dice también que son salario los pagos que tengan esa naturaleza, bien por voluntad del empleador o por haberse pactado así en el contrato de trabajo, pacto o convención colectiva o en el laudo arbitral. Ahora bien, hablemos un poco de los viáticos. Se dice que los viáticos accidentales no son trabajo. Con respecto a los viáticos permanentes, solo son salario los de manutención y alojamiento. No lo son los relativos a transporte y gastos de representación. Tener eso bien claro y bien presente. Ahora bien, el empleador tiene el deber legal de precisar al momento del pago de los viáticos cuáles destina a gastos de alimentación y alojamiento y cuáles a otra finalidad. De lo contrario, el juez asumirá que todos tienen naturaleza salarial. Ahora hablemos de los pagos que no constituyen o no son salario. Primero, las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador en dinero o en especie. Segundo, lo que el trabajador reciba para desempeñar a cabalidad sus funciones. Tercero, los beneficios y auxilios habituales u ocasionales cuando las partes hayan dispuesto en forma expresa que no tendrán carácter salarial, tales como las primas extralegales de vacaciones y de Navidad. Siguiente, las prestaciones sociales. Finalmente, los suministros en especie, es decir, de alimentación, vestuario y alojamiento, cuando se pacte que no tendrán el carácter de salario. Las vacaciones, subsidio familiar, participación de utilidades, viáticos accidentales, viáticos permanentes destinados a transporte y gastos de representación, la prima legal de servicios, los elementos de trabajo, las propinas, ni la indemnización por la terminación del contrato. Muy bien, hagamos un pequeño recorderis final. Salario. ¿Qué será entonces salario? Entonces es la contraprestación principal y directa que recibe el trabajador por sus servicios. Este salario puede ser en dinero o en especie. En dinero, a través de la remuneración ordinaria o remuneración extraordinaria. Este salario en dinero puede ser fijo o variable, es decir, horas extras, trabajo de días de descanso, recargos nocturnos, bonificaciones habituales, comisiones, entre otros. Y en especie debe ser parcial, no exceder del 50%, es decir, el 30% del salario mínimo legal vigente mensual. Hablemos otro poquito de los viáticos. Los viáticos accidentales, como bien decíamos por anteriormente, no son salario, no constituyen salario.
El auxilio de transporte, respecto de los viáticos permanentes, solo son salarios los de manutención y alojamiento, no lo son los relativos a transporte y gastos de representación. Eso con respecto a los viáticos que estábamos hablando ahí anteriormente. Y con respecto al auxilio de transporte, este no constituye salario por ningún motivo, pero para el solo efecto de liquidación de prestaciones sociales deberá incluirse en la base de su liquidación, pero no constituye salario, no lo olvidemos. Entonces, los pagos que son salario, hablando acerca de las modalidades del salario, recordemos nuevamente que pueden ser en dinero y en especie. Muy bien, habiendo hecho ese pequeño recorderis, entonces hay una actividad final por acá propuesta que es de autocompletar. Primero, ¿cuáles son los 3 elementos esenciales para que se dé el contrato de trabajo? Segundo, los viáticos accidentales, constituyen o no constituyen salario. Y así sucesivamente es ir recordando nuevamente o trasladarnos nuevamente a las diapositivas anteriores donde hablamos y tratamos estos temas que están contenidos en estos 10 puntos como actividad final para que hagamos la práctica y dejemos así, digamos, mentalizado lo que vimos dentro de este tutorial. Muy bien, por la atención brindada, muchísimas gracias y les dejo finalmente esta pequeña reflexión. La conclusión es que sabemos muy poco y sin embargo es asombroso lo mucho que conocemos. Y más asombroso aún todavía que un conocimiento tan pequeño pueda dar tanto poder. De Bertrand Russell, porque se dice, o bien es sabido, que el conocimiento, quien tiene el conocimiento, tiene el poder.